Vale. Os voy a enseñar primero gestión y luego tramitación, los últimos repasos. Este bloque de repasos se va a repetir. Vale, lo íbamos a concentrar en 2 semanas, pero como muchos vais a ir un poco justos, bueno, pues el que pueda más, pues que le meta más caña, pero dándole un par de vueltas a todo esto en 3 semanas, pues va a ir bastante bien, ¿vale? Entonces, primero en gestión, tener en cuenta que los 16 primeros temas, los 16 de gestión coinciden con los 15 de tramitación. Son los que menor importancia tienen. Es lo que menos se pregunta, ¿vale? Para gestión no tiene muchísima importancia. Por eso, bueno, en estos bloques, perdón, he puesto los días de estudio de lunes a viernes, dejando el sábado para completar lo que no os haya dado tiempo a ver en esa semana. Vamos a ir completando por semanas, ¿vale? Si una semana os ha ido peor, pues sabéis que os tenéis que apretar el fin de semana. Bueno, pues veis de una atacase, ver los 10 primeros temas. Ya estamos en zona de repaso, no es un estudio profundo, como ya sabéis, el repaso anterior ya era un poco así. Se trata de ganar velocidad. Cada día, al menos cada día, hay que acabar con 100 preguntas del bloque que os toca ese día, ¿vale? Del 1 al 10, 17 a 24, que es la parte genérica de las normas comunes del proceso civil. Luego 25, 26, 27 ya empezamos a hacer casos prácticos, intentar hacer todos los posibles. Yo, a partir de la semana que viene, que ya volverá Godoy, pues yo me voy a poner a retocar los casos prácticos y os iré pasando algunos, los que yo considere más apropiados para el día del examen. Bueno, pues así. Cuando llega el fin de semana, el 22 sábado, lo dejamos libre y lo llamo completar temas, pues los temas que no me haya dado tiempo porque he ido un poco agobiado este día o tal otro, pues el sábado los tenéis que terminar. Cada semana cerramos bloque. Bien, en la semana siguiente lo mismo, pero veréis que, por ejemplo, la parte genérica del 1 al 10 y del... ¿Dónde está? Se me ha escapado aquí. Uy, no me digas que no he puesto del 11 al 16. Claro, no le quería darle ninguna importancia y tampoco importancia que lo he quitado. Bueno, ahora lo añado, porque del 1 al 16 para vosotros, para gestión, prácticamente no es nada. Es que salen muy poquitas preguntas. Lo que sí que le vamos a dar un par de vueltas es a penal, ¿vale? Aquí tenemos la primera vuelta de penal en 3 días, la parte genérica, el ordinario, luego el abreviado, jurado, etcétera, acabando con la ejecución. Luego tenemos todo el contencioso en un día, completamos temas, todo el laboral con el mercantil. Mercantil tampoco creo, no tiene mucha importancia para vosotros. Bueno, no es que no tenga mucha importancia, no suele preguntar nada, prácticamente nada. Y las últimas semanas le volvemos a dar otra vuelta a penal, pero ya los temas más específicos, abreviado, jurado, juicio rápido, violencia, ¿vale? Y una tercera vuelta a penal. Penal yo considero que es bastante importante, aunque no nos olvidamos de contencioso, que también es importante, y civil, ¿vale? Cada día una materia concreta. Cuando lleguéis al final, pues la siguiente vuelta que empieza el lunes siguiente, pues repetís proceso, ¿vale? Esto sería para gestión. Ahora os añadiré del tema 11 al 16, que como iba pensando que no tiene tanta importancia, es que no lo he metido ningún día. Pero bueno, ahora lo cambiaré antes de subirlo. Cuando acabe la clase, os subiré todo esto, ¿vale? Al grupo de WhatsApp. Y ya está. Bien, por lo que respecta a... Por lo que respecta a tramitación, tramitación es al revés. Tramitación sí que es muy importante los 15 primeros temas, ¿vale? Lo que es el proceso es el mismo, es decir, cada día acabamos con 100 preguntas del bloque de temas correspondientes, etcétera. Y del 1 al 15 hay que verlo varias veces, porque es donde está el grueso del examen. En tramitación, auxilio, hay 60-70% de las preguntas son de este bloque. Y el 30% es de procesal. Entonces, sí que hay que saberse el procesal muy bien, pues para el caso práctico,
pero del 1 al 15 es fundamental. Tenéis que sacar un buen examen, ¿vale? Porque aquel que no, al menos no obtenga plaza, pues que se quede en las bolsas de trabajo y pueda trabajar. La mayoría de los del año pasado están trabajando, ¿vale? Bueno, entonces la primera del 1 al 7, vamos alternando procesal con los 15 primeros temas, del 1 al 7, civil, 8 al 15, ejecución, y así, procesos especiales, y lo mismo. Cuando llegue el sábado, completamos temas. Que hay, este día no he llegado hasta el 15 y me quedaron el 13, pues aquí tengo que meter el 14 y el 15. Cada semana intento cerrar lo que me tocaba para esa semana, ¿vale? Porque así vais a llevar vistos todas las materias más importantes en los últimos repasos. Entonces le vais a dar varias vueltas y lo vais a tener mucho más fresco. Lo mismo, la semana siguiente volvemos a ver 1.7, le metemos el siguiente tema, los siguientes temas de procesal, 8.15, siguientes temas de procesal, completamos semana. Y la última semana, otra vez de nuevo, 1.7, 8.15, completamos con el resto de temas que se nos quedan por ahí en medio. ¿Vale? Entonces sería la tramitación, el repaso de tramitación. Bien, ahora os quiero enseñar que esto lo voy a abrir en este momento. Mientras lo abro, os voy contando. Yo os había dicho anteriormente que tenía las preguntas de los últimos 15 exámenes, solamente faltarían promoción interna que se ha hecho este año, ¿vale? Pero que esos también os lo voy a poner, pero no me ha dado tiempo a meterlos aquí. A ver, lo que quiero es que a partir de ahora trabajéis con esto. Os lo comparto y así os lo puedo explicar. Vale. Dentro de test y casos prácticos, os he puesto al principio, donde pongo repaso final, aquí donde estoy metiendo los vídeos, ¿vale? Los vídeos de los repasos que estamos haciendo en agosto. Test de exámenes de los años 23 al 25. Faltarían 2 que se han hecho en el 26 de promoción interna. Yo os digo que los vais a hacer en septiembre, pero que no están metidos aquí. Si en algún momento os faltan preguntas de exámenes, pues hombre, completarlo con lo que ya tenéis de exámenes mezclados, ¿vale? Y os explico cómo funciona esto. Aquí, como para gestión hay 16 temas y en tramitación solamente llega a 15, pero en realidad es que el tema que tiene de más gestión es las oficinas judiciales de los municipios, los jueces de paz, que está dentro del tema 8 de tramitación. Entonces, lo he hecho de esta forma. Los 15 primeros temas, 16 en gestión, los he hecho comunes y luego he separado por oposiciones. Aquí están todas las preguntas de auxilio, todas las de tramitación y todas las de gestión. Vamos a este para que veáis. Bien, aquí podéis trabajar con temas concretos. ¿Vale? Me he mirado 1, 2, 3 y 4 porque me tocaba, ¿vale? Y le decidís si cada día, como os he dicho, tenéis que acabar con 100 preguntas, cuando acabe el día, pues ponéis el bloque de temas que os tocaban. 100 preguntas, puntuación oficial, porque esto os va a puntuar conforme al examen, ¿vale? Y podéis decir que os mezcle todas las preguntas de todas las oposiciones para los más valientes o, por ejemplo, los que vais solo a auxilio, yo empezaría por auxilio y tramitación. Empezaría por todas las de auxilio, luego las de tramitación, porque gestión sí que te meten un puntico más. Y los que van a gestión, pues sí que se atreverían con todas. Vale, pues iniciéis el test, esto no es un test normal y corriente con lo que estáis haciendo, ¿vale? Y cuando llegue al final, te va a decir, bueno, si finalizaras, te daría el resultado conforme al examen. Te puntúa sobre 100, no sobre 104. Y te puntuaría con máximo de 60. Lo más parecido al examen, ¿vale? Aquí puedes comenzar un nuevo test, etcétera. Sí, un día en concreto que yo quiero que esto lo utilicéis lo menos posible, porque se supone que tenéis que ya intentar adivinar las preguntas, ¿no? No ir a aprender directamente la respuesta, pero bueno, en caso de crisis, de aquel que no llegue, etcétera, pues directamente se puede estudiar las preguntas, ¿vale? Pero bueno, es mejor trabajo intentar contestarlas y mira, por ejemplo, esta pregunta, quiero comentar sobre esto. Intentar contestarlas que bueno, que ir directamente a la respuesta. Se me ha pasado.
Por aquí había una que ponía, puñetas, espera un segundo. Eh, que acabo de ver una respuesta correcta que dice, bueno, aquí en ningún caso, por Dios. Ya sabéis, bueno, que os voy a dar también ahora las normas de cómo deberéis contestar el examen. Bueno, las voy a dar la semana que viene. Bueno, yo simplemente os comento que sabéis que de las 4 respuestas solo puede haber una correcta. Solo puede haber una correcta. Entonces, cuando te diga alguna respuesta, todas son correctas, esa nunca podrá ser la correcta. Porque todas son correctas, implica que es correcta la A, la B, la C y la D. Pues no, no puede ser. Pues solo puede haber una correcta. Sí que puede haber en ningún caso. O ninguna es correcta. Ninguna es correcta, sí que sería correcta, porque sería la única correcta. ¿Vale? Si si hubiera una respuesta, o dieran como correcta una respuesta que fuera todas son correctas, no pasa nada, no preocuparos, ¿vale? Esa no contestarla nunca, porque esa se va a impugnar. Esa es imposible, porque según la norma de reparto solo puede haber una correcta. Bueno, pues este rollo. Bien, lo que me interesa ahora es, bueno, pues y lo mismo cuando venimos a, por ejemplo, gestión. ¿Vale? Gestión tiene sus temas correspondientes. Claro, aquí ya como estamos en el examen solamente de gestión, pues solamente te van a sacar la de gestión. Podéis ir practicando. Si ves haciendo el que repase el tema 34, pues voy y le hago 50, o 20 preguntas para ir más rápido, de 54. Finalizo el día y como me tocaban 34, 35, 36, 37, pues mezclo todos los temas y hago 100 oficial. Bueno, es parecido al otro, pero bueno, más ajustado a lo que es la oposición. Bueno, este ya lo tenéis abierto en test y casos prácticos, ¿vale? Ir jugando con esto. Yo os digo, sí, aquí hay, no recuerdo cuántas preguntas hay, pero hay cientos de preguntas. Pues si hay 15 exámenes, hay 1.500 preguntas, debería haber por lo menos. Si vais jugando de 100 en 100, la combinación de preguntas es brutal. Al final, si os sabéis estas preguntas, pues el 90% de la oposición la tenéis. Si sois capaces de sacar estas preguntas, más la reforma de la ley de eficiencia, que os pondré otro bloque de test exclusivamente de la ley de eficiencia la semana que viene, que es el que estoy preparando ahora, y todavía no lo tengo preparado. Con esto más lo de la ley de eficiencia, vamos a aprobar la oposición 100%. Eso está claro, que es que el examen está ahí. Y es que además aquí hay muchas que yo he ido quitando. Al principio las dejaba para que os deis cuenta de que se repetía la pregunta y creo que en algún examen, ya como son tantas, me parece que lo digo, esta pregunta se ha repetido, pero la he dejado, pero en otras ya las quitaba porque eran tantas que era una locura. Parecía que estaba mal hecho el test y realmente es que la han preguntado en varias oposiciones. Es decir, que las preguntas se repiten muchísimo. Bueno, no, he actualizado a la legislación actual. Si alguna pregunta se me ha pasado, pues muchísimas, pues me lo decís y la rectifico para que no vuelva a salir. Pero la nomenclatura en vez de juzgados, secciones, etcétera, etcétera, y algunas reformas que ha habido más importantes, pues las he ido metiendo. Ya os digo, la pregunta es la que se hizo en el día del examen, pero he cambiado la respuesta para que sea ajustada a la legislación actual. Vale, esto sería lo segundo. Vale. Ya os digo, jugar con eso y si os faltara pregunta de algún tema, que yo creo que no, o llega un momento que os las sabéis todas, pero a estas sí que tenéis que intentar saberoslas todas o la mayor cantidad posible. Se pueden hacer en el móvil, en cualquier lado, ¿sabes? Aunque estés en la playa, pues te dedicas a hacer test y punto, porque es una forma de ir memorizando. No sé, el que haya jugado al Trivial, pues no sé si hoy se juega el Trivial o no, pero cuando empezó el Trivial, pues había gente que se estudiaba las tarjetas, ¿vale? Tú te estudias la respuesta de la tarjeta directamente leyendo el resultado correcto y al final eres un máquina jugando el Trivial, pero es que realmente habían memorizado sobre lo que te iban a preguntar.
Vale, pues esto es una cosa parecida. Bien. Nos quedó la semana pasada la vía de apremio. La vía de apremio que he hecho lo mismo que hasta la semana pasada. Ya no lo voy a hacer más porque como ya tenéis todos los test ahí y tenéis que ir jugando con el tema concreto, bueno, no he dicho de tramitación y auxilio, por ejemplo, perdón, como en tramitación y auxilio el tema es un solo tema, el 17. Yo he dividido las preguntas por pues cómo las hemos estudiado. 17.1 la ejecución forzosa, 17.2 la ejecución dineraria, 17.3 la vía de apremio, ¿vale? Tal como lo hemos estudiado, para separar las preguntas por bloques que vais a estudiar. Bien, y lo último que me quedó la semana pasada era la vía de apremio, que respecto de tramitación y auxilio es, bueno, por ejemplo, para auxilio es nada importante. No preguntan prácticamente nada de la subasta. En tramitación sí que preguntan algo más, pero preguntan cosas muy básicas. Ya sabéis que en la vía de apremio, el procedimiento de apremio, me gusta más llamarlo procedimiento de apremio, consistía en que habíamos embargado una serie de bienes y lo que había que hacer era primero asegurarlos de dónde estaba todo el tema de la ejecución dineraria del depósito, etcétera, etcétera. Y luego lo que había que hacer era transformarlos en dinero, porque realmente el procedimiento de apremio va íntimamente relacionado con la ejecución dineraria y que, como se llama, como su nombre indica, ejecución dineraria, lo que estamos es ejecutando una cantidad de dinero. Si habíamos embargado por 10.000 euros, embarguemos lo que embarguemos, tenemos que entregarle al ejecutante 10.000 euros. Entonces, si hemos embargado dinero, pues se lo entregamos directamente y si no, pues lo teníamos que transformar mediante el proceso de subasta, que es el fundamental, aunque hay un par de procesos, no solamente la subasta. Pues bueno, pues ¿qué se estudia en este bloque? Pues la entrega directa, si es dinero o una divisa convertible, pues se entrega. Si es un valor negociable, acciones de la bolsa, pues se venden conforme a los mercados. Es decir, si fue una acción cotizable del IBEX 35, pues se vende al precio del mercado ese día y se entrega el dinero. Bien, si lo que hemos embargado, ya sabéis que no es un bien entregable directamente, es un bien subastable, pues un bien mueble o un bien inmueble. Para realizar la subasta, lo primero que tenemos que hacer es el justiprecio, que es valorar cuánto vale ese bien, porque para poder sacar la subasta tenemos que hacer ese cálculo. Bien, ¿quién realiza la tasación? La tasación la hace un perito. Yo no sé cuánto vale una casa. El perito sí, ¿vale? Pero quien realiza la valoración definitiva, esa valoración sería provisional, por decirlo de alguna forma. La pregunta de quién realiza la valoración definitiva es el LAG, artículo 666, que el LAG lo que hará será hacer el cálculo aritmético de restar a lo que haya dicho el perito que vale la casa o las cargas que tuviera anteriormente. Bueno, algo sobre el perito, pues que se le designa entre los peritos de la Administración de Justicia. Bueno, cada comunidad autónoma tiene un sistema diferente. Nosotros tenemos una base de datos de peritos. Bueno, cada comunidad, eso no te lo van a preguntar porque cada comunidad lo tiene de forma diferente. Sí que han preguntado varias veces qué plazo tiene para entregar el peritaje. 8 días. ¿Vale? 8 días. Bien, en cuanto a la subasta, que sí que sabéis que ha sufrido muchas reformas, yo estoy preparando como os he dicho antes, un bloque de test para hacerlos con el móvil de la reforma de la ley de eficiencia. Eso lo tienes que tener bastante machacado, sobre todo lo que ha sido reformado. Esto ya lo hemos visto en clase, pues nada, machacaros bien aquí. Esto a lo mejor no es muy representativo, porque esto es lo que se ha preguntado hasta ahora que ha habido la reforma. Se va a preguntar esto más la reforma. Entonces, la reforma, todo lo que se ha reformado hay que sabérselo de requeter chupete. Bueno, en cuanto a la convocatoria de subasta, que se puede presentar tercero que mejore postura. Por ejemplo, una parte de la reforma es esta. Se presentará tercero que mejore postura, pero el plazo... uy, se me ha ido esto.
el plazo comienza automáticamente desde la fecha de cierre sin notificación personal. No te requiero para que presentes un tercero, es decir, tú ya sabes que lo tienes que presentar y si no lo presentas, pues el plazo continúa y pasa a la siguiente fase. Es decir, la inmensa mayoría, la reforma de la subasta ha ido fundamentalmente por agilizar los plazos, ¿vale? Bueno, pues esto, sabes que se puede, el ejecutado puede permitir que se inspeccione el bien, que te reduce un 2% de la deuda, que te puedes suscribir a las alertas por mail para que te vayan informando sobre las posturas de la subasta, etcétera, etcétera. Pues te preguntan cosas así bastante sencillas, no tiene mucho más. Y aquí os he ido poniendo, por respecto de lo que se ha preguntado hasta ahora, el mini resumen. ¿Vale? Aquí están todas las preguntas de los últimos 15 exámenes, pues para que veáis que son cosas pues, relativamente sencillas. No es necesario, a ver, el que se lo sepa, mejor, porque yo no sé exactamente lo que os van a preguntar, ¿vale? Ojalá lo supiera, porque entonces ya lo sabría vosotros inmediatamente, pero no es así. Entonces, es verdad que no se pregunta desde hace años, porque antes sí que se preguntaba, cuando yo me examiné se preguntaba todo esto, se preguntaban las escalas, si era más de 50, menos del 70, menos tal, el croquis, ese resumen que yo os he puesto, que lo tenéis en el blog. Pero hace muchos años que ya no se preguntan las escalas, entonces se preguntan cosas sencillas, ¿vale? De si abre a las 24 horas, que el plazo de las posturas son 20 días naturales. Ya os pasé la semana pasada un resumen, una tabla con las veces que aparecen los días naturales en las diferentes leyes. Una era esta, las subastas por 20 días naturales. Luego, las reglas de la licitación, que aquí es donde antes se preguntaban las escalas, hace tiempo que no se preguntan, pues que hay un depósito previo del 5%, que, bueno, pues esto, el pago del remate, etcétera, etcétera. La cesión del remate. La cesión del remate ha cambiado poco también, porque antes, bueno, perdón, la cesión del remate sí que ha cambiado un poco más y por eso os he puesto todo esto. En principio había cambiado que no había un plazo para hacerlo. Pero bueno, lo que hay ahora es como intentar dar seguridad jurídica a la cesión del remate. La cesión del remate, no habéis conocido las subastas anteriores, siempre se ha ido intentando evitar los chanchullos en las subastas. Por ejemplo, iba un subastero que tenía la cara muy dura y era capaz de competir céntimo a céntimo por una finca. Cuando se lo adjudicaba, inmediatamente cedía el remate a otra persona que era realmente el que había comprado, el que había puesto el dinero, etcétera, etcétera. Se hacían muchos chanchullos en las subastas y, de hecho, en una reforma del Código Penal se instauró un delito específicamente para los subasteros. Ahora sí lo que se intenta es dar mayor seguridad, ¿vale? Bueno, pues se hará la cesión 5 días ante el letrado de la administración mediante un escrito que tendrán que firmar tanto uno como otro, y bueno, aquí vienen las condiciones de la cesión del remate, que puede ser inferior al precio del remate, etcétera, etcétera. Y luego de la ejecución hipotecaria no se pregunta prácticamente nada, lo que se suele preguntar siempre es la competencia. ¿Vale? Siempre se pregunta la competencia, que es el lugar donde radique la finca y el requerimiento en el domicilio que consta en el registro y las costas que no podrán subir el 5%. Esto lo han preguntado un montón de veces. Y bueno, y la administración para fincas, siempre que hay una controversia, espérate que piense, no, prácticamente no, en todos los procesos, menos en uno que es el ordinario, en familia, en todos los demás procesos, siempre que hay una controversia hay que acudir a un juicio verbal. ¿Vale? El juicio verbal es como el estándar, que es, pues ya recordarlo por ejemplo, la tercera dominio, tercera mejor derecho, etcétera, etcétera. En familia siempre te vas al verbal. Bueno, aquí tenéis las preguntas que se han ido preguntando en esos 15 exámenes que guardan relación con la subasta. Le dais un vistacillo y poco más. En cuanto a gestión es lo mismo, un poco más. ¿Se abre? ¿No se abre?
Vale, en gestión se pregunta lo mismo, le da una vueltecilla de tuerca, pues por ejemplo aquí que no se pregunta en tramitación sobre la recusación, ya sabéis que gestión como le da un aspecto, tiene un punto más técnico, ¿vale? Pues eso, le deis un vistacillo, pues básicamente lo mismo que acabo de decir, no hay mucho más. ¿Veis? En cuanto a la regla de licitación y adjudicación, no se suelen preguntar escalas, la básica. La cesión del remate se quedó toda la reforma, pero es la misma. Y en cuanto a la ejecución hipotecaria, lo mismo, también el 5%, el domicilio para el requerimiento y la competencia. No se suele preguntar mucho más. Vale, aquí tenéis las preguntas y fuera. Siguiente. Esquema del proceso laboral. Bueno, que se lo lleve ya, porque a esta altura, en teoría, lo tenéis que llevar controlado, pero yo lo he hecho porque hay alguno que me ha dicho que no llegaba, que el contencioso un poco sí, pero que el laboral lo lleva un poco más verde. Entonces, este es un mini esquema hecho por mí, que yo ya sabéis que el laboral lo da Godoy, pero bueno, me he metido ahí un poquillo pues para intentar facilitar lo del trabajo, para que en 2 folios por las 2 caras tengáis lo básico e imprescindible del proceso laboral, ¿vale? La ley que corresponde, para qué se utiliza el proceso laboral, ¿vale? Pues en todas las demandas que tengan que ver entre empresarios y trabajadores, tal. Pues esto es una lectura, supone que esto sí que es muy básico, ¿vale? Que lo tenéis que saber. Bueno, la competencia territorial general, que es el domicilio del demandado, a elección del demandante, con las excepciones que vienen aquí. Bueno, quién está legitimado para interponer la demanda, la intervención en juicio, cómo se hace, pues mediante representación de abogado, procurador, grado social, o si estás afiliado a un sindicato. Esta pregunta la han hecho un montón, lo tiene que haber marcado en negrita. La autorización al sindicato para que actúe en tu nombre se presumirá concedida salvo declaración contraria del afiliado. Es decir, tú por pertenecer a un sindicato y por ese hecho se entiende que tú le has concedido autorización para que para que intervenga en tu nombre. La representación del Estado va por los letrados de la Seguridad Social y por otro lado están los letrados del FOGASA, ¿vale? No confundirlos, son cuerpos diferentes. Vale. Casos especiales, pues si se demanda a entes públicos, es requisito necesario agotar la vida administrativa, tal. Bueno, es un vistacillo, yo se intenta concentrar ahí lo máximo. Bien, ya sabéis que tiene que haber una conciliación previa al proceso ante el SMAC, pero hay excepciones. Y no siempre, pero muchas veces pregunta la de la Seguridad Social. ¿Cuándo no es necesario acudir al SMAC en este tipo de demandas? ¿Vale? Luego están aquí los plazos mini resumidos, pues para que dé un vistacillo, por lo menos darle lecturas y que se os vaya quedando el que no lo lleve estudiado, ¿vale? Esto lo he hecho para aquellos que les costaba un poco más el laboral. Bueno, el procedimiento ordinario, toda la parte previa de actos preparatorios, diligencias preliminares y medidas cautelares es exactamente igual que en civil, salvo las demandas contra la seguridad social. Es decir, como eso ya lo habéis estudiado, se supone que lo sabéis. Conciliación ante el LAG. Bueno, primero está el SMAC, luego llega el acto del juicio y el mismo día, previo al juicio, hay una conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia. ¿Vale? Con estas características. ¿Qué ocurre en esa conciliación? Si hay avenencia, se utiliza el término avenencia como que estás de acuerdo. Yo me avengo a lo que me dice la parte contraria. La verdad es que la nomenclatura la podían hacer más sencilla, ¿eh? De hecho, hay una ley para hacer sencilla la nomenclatura. Claro, alguien de la calle dice la avenencia y le suena eso a avena con fibra y poco más. Avenencia. Pues se pondrá un decreto de avenencia y se archivará pues que tú estás de acuerdo con la otra parte. Si hubiera un acuerdo previo, se pondrá un decreto de homologación y si no hay avenencia, se celebrará el juicio con las características básicas del juicio. Luego, los procesos especiales. Hay un montón de procesos especiales, no los podemos saber todos, pero el básico, que es el de despido, ¿vale? Donde, bueno, que te dice que es una tramitación urgente, que aquí no lo dice,
no lo dice, pero bueno, lo dice en otro esquema que, pues, que para el despido, pues, es el mes de agosto, sí, el resultado. ¿Cómo se califica el despido? Como procedente, en ese caso estás bien despedido y te vas a la puta calle sin derecho a nada. Si es improcedente, en ese caso no ha quedado acreditada y el empresario tendrá que decidir entre la readmisión o salario de tramitación, que es un despido por realmente es una indemnización, o nulo. Si es nulo el despido, pues te tienen que readmitir y cobrar los salarios dejados de percibir durante el tiempo que ha sido despedido. En tema de seguridad social, bueno, para que se pueden imponer un montón de cosas. Aquí está lo básico, que es la impugnación de las altas médicas. Bueno, pues también es tramitación preferente y urgente, accidentes laborales, de trabajo, enfermedad profesional, tal. Ya os digo que hay un montón de clases de demanda. Yo os he puesto aquí las fundamentales sobre las que se suele preguntar. ¿Vale? Pues la idea es que os pueda servir al que no lo tenga muy controlado esto. Y por lo menos no dejaros un tema sin estudiar, ¿vale? Eh, lo lleváis y ya está. También quiero que os miréis del tema dentro de la ley de eficiencia. eh, esto es una lectura rápida, pero ¿dónde estás? Vale, esta. Un segundico que lo abra un poco más. Bueno, esto, nada, es un real decreto eh, para adoptar medidas organizativas estatutarias respecto del personal que trabajaba en los antiguos juzgados de paz. Ya sabéis que una de las reformas más importantes, bueno, la ley de eficiencia es la gran reforma, pero una de las cosas que ha cambiado brutalmente y sobre la que van a preguntar mogollón y hay que sabérselo, es la oficina judicial en los municipios. Pasamos del sistema súper arcaico de los juzgados de paz. Espera un momentito que lo abra, porque yo creo que esto lo tengo compartido con vosotros y si no, lo pongo todo de nuevo y ya está. Por si alguien se me despista. Aquí está. Bueno, un segundillo que comparta esto. Vale, eh, esto está en vuestra carpeta. Sabéis que tenemos los artículos 439 ter quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es que ha sido reformada por la Ley de Eficiencia. Esos artículos se han introducido por la Ley de Eficiencia, que ha hablado de la oficina judicial en los municipios. Luego también un mini cuadro sobre las competencias civiles y penales de los jueces de paz, un reglamento del 3 del 95, que este no ha sido derogado, que es el que viene un poco a establecer cómo se designa el juez de paz, etcétera, etcétera. Y luego este decreto, que es el que estoy intentando compartir con vosotros. Esto, si alguien no lo tiene, que está en el blog, pues lo tenéis que tener porque esto es el juez de paz. ¿Vale? La oficina judicial de los municipios te lo van a preguntar. Vale, y de todo eso faltaba este real decreto, que nada, no viene, son cosas que seguramente ya las sabéis, pero dar una lectura rápida, son 7 folios. Se lee rápido porque no, bueno, toda la parte, a ver, la exposición de motivos, que es toda la primera parte, yo os he puesto el PDF directamente, esto no ni lee. Bueno, el que tenga mucho tiempo que se lo lea, que supongo que no es el caso. Pero el empezar a leer a partir del tema del artículo 1 y son muy poquitos artículos. Y lo que viene a establecer es qué ocurre con los funcionarios que ya estaban trabajando en la oficina, en los juzgados de paz, quién se encarga de lo que es la oficina, qué pasa con las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz, ¿vale? Todo eso cambia porque la secretaría, el término secretaría de juzgado de paz no existe. Ahora se llaman todos oficinas judiciales en los municipios. Pues bueno, una lecturilla, no vaya a ser que caiga una pregunta tonta por aquí y por lo menos que lo hayáis leído. Vamos, que sobre esto os preguntaré también la semana que viene.
Vale. Bueno, como penúltimo, hice también, porque alguien me lo pidió, y también son materias, estas 2 son materias que tampoco son mías, pero bueno, intento hacerlo lo mejor posible, que he hecho un cuadro sobre la libertad sindical y sobre la Unión Europea. Sobre la libertad sindical, pues bueno, aquí más estudiándose este cuadro, son un par de folios por las 2 caras, aquí tenéis las preguntas que sí o sí os van a hacer, ¿vale? Es el tema que os digo hoy, mini resumido, concentrado, con las escalas que te pueden preguntar, etcétera, etcétera. Lo he actualizado, ¿vale? Y, pues nada, si os sirve para intentar todo esto, esto es lo que te suelen preguntar, aparte de si tienes 500 funcionarios, ¿cuántos miembros le corresponde a la junta de personal? Preguntas tipo típicas, ¿vale? Ya os he dicho que estos temas son más propios de tramitación y auxilio que de gestión, pero en gestión también preguntan poco, pero preguntan. He intentado subrayar ahí lo más importante, lo del anuncio, el preaviso, esto lo han preguntado un montón de veces, el preaviso de huelga, bueno, pues aquí tenéis el esquema y, y ahora en acabar os lo paso. Y por último de esta parte, el esquema de la Unión Europea, que es el mismo que el del año pasado, pero he añadido un par de cosillas tontas, que a ver si me acuerdo ahora de cuáles son. El tema de la Unión Europea es un tema bastante farragoso porque si vais al Tratado de Fundación de la Unión Europea, son 400 artículos y hay dos, tres leyes, que eso es infumable realmente. Y en este mini resumen, que son 3 folios, pues está lo más importante. Bueno, al principio os he puesto algunas abreviaturas, pues las típicas, ¿no? De vez en cuando se han columpiado con cuáles son los acuerdos de inicio de la CECA, la Euratom, quién fundó la Unión Europea, cuántas ampliaciones ha habido 7 ampliaciones de la Unión Europea, cuáles son los tratados más importantes. Esto, a ver, una lecturilla y jugaros a 2, al de Maastricht y Ámsterdam, alguna cosa así, porque es imposible que recordéis las fechas, ¿vale? Con toda la información que lleváis. ¿Cuáles son las competencias propias de la Unión Europea? Esto sí que lo han preguntado. Competencias propias de la Unión Europea y las he separado aquí. La función exclusiva de la Unión Europea, la Unión Aduanera, Política Comercial Común, Biológicos Marinos, esta la preguntaron el año pasado, me parece. Vale, pues esta es importante. Vale. ¿Cómo se actúa dentro de la Unión Europea? Pues ya sabéis que tenemos, en realidad hay 7 instituciones, 7. El Parlamento Europeo, que es Parlamento como el español, representa a los ciudadanos, el Consejo Europeo, que lo que hace es determinar las políticas de hacia dónde va la Unión Europea, y la Comisión Europea, que sería el equivalente a el Consejo de Ministros español, que es el órgano ejecutivo, pero no solo es ejecutivo, también es legislativo. Ejecutivo fundamentalmente de lo que se ha acordado por el Parlamento Europeo. Bien, y luego hay unas instituciones, Banco Central Europeo, Tribunal de Justicia, Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera. Ahí tengáis unas cosas básicas. El Defensor del Pueblo se elige después de la elección del Parlamento Europeo por 5 años renovable, lo cesa el Tribunal de Justicia a petición del Parlamento Europeo. PE, pues, las siglas, mira, PE no lo he puesto. PE es Parlamento Europeo. Bueno, lo quiero hacer tan resumido que me paso de resumido. Bueno, las 7 instituciones. El Parlamento Europeo. Las votaciones se hacen por mayoría simple. Actualmente son 720 europarlamentarios, aunque la ley dice, que también lo preguntan así, que la composición máxima de europarlamentarios será 751. 750 más el presidente. Lo preguntan de las dos formas. 751 o 750 más el presidente. Eso es lo máximo que puede haber. Porque luego
Lo máximo pues son los asientos que hay. Entonces los dividen proporcionalmente en cuanto a la población. A España le corresponden 61 eurodiputados. Eso es lo máximo, pero lo que hay actualmente son 720. Se eligen por 5 años, etcétera, etcétera. Bueno, un vistacillo aquí. Actúan, eh, se nombran, se crean mesas, es lo más, en mesas o en pleno, eso es lo más parecido al Parlamento español, ¿vale? Un vistacillo y ya está. Segundo organismo, segunda institución, el Consejo Europeo. El Consejo Europeo realmente está compuesto por los jefes de Estado de Gobierno y lo que fija son el objetivo de estrategia y orientaciones de la Unión Europea. Este es su objetivo. ¿Y eso qué es? ¿Vale? Bueno, pues ahora es muy fácil de verlo, porque si tenemos una guerra en Ucrania desde hace 5 años, porque Rusia quería medio invadir Europa, y hay una serie de bloques que se han posicionado hacia un lado y hacia otro. Por un lado está Estados Unidos, con Trump que se le va la pinza cada 2 por 3, y por otro lado tenemos a Asia. Asia que también hay 2 bloques. Tenemos a China, 2 o 3 bloques. China, luego está la India, luego está también las Coreas. Corea del Norte va con Rusia, tal. Toda esa movida. ¿Hacia dónde quiere ir la Unión Europea? ¿Nosotros con quién queremos estar? ¿Con los Estados Unidos o con Rusia? ¿Vale? Pues ese objetivo es el que fija el Consejo de Europa. El Consejo de Europa ha decidido, por ejemplo, que no haya coches eléctricos chinos. Y entonces, ¿qué hace? Poner un arancel. Eso que Trump sale en la prensa y dice, ha puesto un arancel, él hace lo que le sale del pirri. Pero en Europa eso lo decide el Consejo Europeo. Es decir, todos los jefes de Estado, los 27 jefes de Estado se reúnen y deciden, nosotros nos aliamos más con Estados Unidos y si él ha puesto aranceles nosotros también, o nos aliamos más con China. ¿Quién se sale de madre? ¿Quién va totalmente a su puta bola? Pues Pedro Sánchez, que es el que salía con China. Pedro Sánchez va con China porque va a su bola, pero Europa no va con China. Europa está poniendo tope a China. ¿Vale? Pues a eso es lo que se dedica el Consejo Europeo. Bueno, cómo se reúne, etcétera, etcétera. Otra cosa, otra institución es el Consejo, que se llama Consejo a secas. Antes se le llamaba Consejo de Europa, para diferenciarlo de Consejo Europeo, pero fíjate, Consejo Europeo y Consejo de Europa, pues te van a liar seguro. El Consejo Europeo son los jefes de Estado, la política, hacia dónde vamos, con quién queremos estar, pero no ejecutan nada, solo deciden con quién quieren estar. ¿Quién es el Consejo? Pues el Consejo ya es más específicamente por la materia que vayan a tratar. Por ejemplo, si hemos decidido poner aranceles no sé qué, pues se reunirán los ministros de Economía de todos los gobiernos. Y esos ministros de Economía deciden aprobar determinadas leyes y coordinar a todos los países para poner esos tipos de aranceles a determinadas materias. Y ya lo hacen los técnicos, o los más técnicos, que son los ministros de gobierno con todos sus asesores. No lo hacen los jefes de Estado. Los jefes de Estado están ahí a la comida y a la foto y poco más, a decidir la línea. ¿Vale? Entonces hay que diferenciar Consejo Europeo, que es la línea hacia dónde vamos, de quien ejecuta esa línea, por decirlo de alguna forma, que es el Consejo a secas. ¿Vale? Que se trata de un tema de inmigración, lo que ha pasado en Ceuta ahora. Pues ¿quién se han reunido? Primero, Meloni fue a su puta bola y también eliminó Schengen con España, es decir, nos pedían el pasaporte para entrar, impuso una frontera, porque Schengen realmente lo que es la eliminación de esas fronteras, ¿vale? Internas dentro de la Unión Europea. Pero claro, como eso no podía ser, porque eso al final nos vamos todos a la mierda, cada uno que haga lo que le dé la gana, pues entonces se reúnen los ministros de Justicia e Interior para determinar si Schengen o no se continúa o no, y en esa polémica están. ¿Vale? Entonces lo que intentan es ejecutar esa línea. ¿Qué quiere toda Europa? Pues que no el inmigrante que llegue a Ceuta pues no pueda pedir el asilo para que directamente se repatrie. ¿Vale? Entonces esa es la política de todos los países que impone el Consejo Europeo y que el Consejo, mediante sus ministros correspondientes, intenta ejecutar.
La cuarta institución es la Comisión Europea. Este es el órgano ejecutivo. Este es el que ejecuta. Este realmente son los que tienen el poder. Esta es von der Leyen. Ursula von der Leyen es la actual presidenta de la Comisión Europea. Y si, de hecho, cuando seguís alguna noticia de la Unión Europea, solo se habla de ella, parece que es la única que está, ¿no? Y no, hay más gente trabajando. Bueno, pues es la que dirige a los 27 comisarios que se designan cada 5 años, etcétera, etcétera. Pero realmente es quien elabora propuestas de nueva legislación y aplica las decisiones tanto del Parlamento Europeo como del Consejo. Es decir, si el Consejo, los ministros de Economía deciden imponer un arancel a los productos que vienen de China, pues la Comisión Europea lo ejecuta. ¿Vale? Bien. Dentro de la Comisión Europea hay un cargo que se llama el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad. Eso en castellano, para nosotros, es el ministro de Asuntos Exteriores. Este es el cargo que durante mogollón de años, ahora mismo no sé quién es, creo que es un finlandés, pero durante mogollón de años ha ostentado Boyer, el que era ministro socialista catalán, ha estado sido muchísimos años el alto representante de la Unión Europea. Este organismo está dentro de la Comisión Europea y, de hecho, el alto representante, que es como el ministro de Asuntos Exteriores, es el vicepresidente de la Comisión, el vicepresidente de von der Leyen. Bien, el quinto organismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aquí nos suelen preguntar mucho, yo he puesto toda la mayor información posible, pero bueno, sabéis que el Tribunal de Justicia, lo básico que tenéis que saber es que se divide entre Tribunal General y Tribunal Especializados. Bueno, Tribunal de Justicia, que es el órgano de segunda instancia, ¿vale? No hace falta saberse que hay 7 clases de recursos, no cuántos abogados generales hay, eso es para nota, ¿vale? Pero el Tribunal de Justicia, que es el órgano, o sea, el supremo, imaginaros, para nosotros, el Tribunal General, que sí, el Tribunal de Justicia, que es el órgano de segunda instancia, está formado por pleno, gran sala y sala. Con saber eso ya tenéis más que suficiente. Luego el Tribunal General es el órgano de primera instancia, que es el que conoce la mayoría de los recursos, y este está formado solamente por gran sala y sala, no por pleno. ¿Vale? Y luego los tribunales especializados, que son por materias concretas, como su nombre indica. Sexta institución, Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo se encarga de la política monetaria de la zona euro. Es lo que en Estados Unidos es el fondo, pues, ¿cómo se llama este? Bueno, no me acuerdo cómo se llama la institución que hay en Estados Unidos, que es la que impone si sube o baja el tipo de interés, etcétera. Bueno, pues el quien decide la política monetaria, quien decide si sube o baja el tipo de interés, es el Banco Central Europeo. No hace falta saberse todo, ¿vale? Una lecturilla que sí tiene un consejo de gobierno, comité ejecutivo, comité general. Vale, aquí como pregunta básica te van a preguntar esto, no te van a preguntar mucho más. Vale. Y por último, el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, que es el fiscalizador de la Unión Europea. Cuando se hablaba de que vienen los hombres de negro que nos van a tal, pues eran estos, los del Tribunal de Cuentas. Realmente en España también tenemos un Tribunal de Cuentas. Lo que pasa es que el Tribunal de Cuentas aquí está súper politizado porque lo designan los propios partidos políticos. Entonces aquí, pues, en castellano no se le hace mucho caso. No se le hace ni puto caso. En Europa, no, en Europa sí que tiene mucha importancia. Vale, entonces se elige por un miembro por cada estado, porque ya no está tan politizado, porque ya no estamos hablando de X partidos políticos, es que estamos poniendo 27 miembros de la Unión Europea, imaginaros, hay de todos los colores, ¿no? Entonces es más difícil que se politice. Y por 6 años renovables. Y por último, las sedes de las instituciones europeas, Estrasburgo, Luxemburgo, tal, aquí las tenéis. Hace tiempo que no preguntan, pero sí era una pregunta típica saber si en el Consejo Europeo, ¿dónde está? Pues en Bruselas, o en la Comisión Europea, ¿vale?
Bueno, esto sería el resumen del esquema del tema 5. Y bueno, y más o menos esto. Nos quedaría, dos cosas. Primero, intentar en el blog, se supone que tenéis toda la información. Si a alguien le falta algo del blog, que me lo diga, porque el blog lo tengo que borrar, porque lo tengo que cambiar. Bueno, lo necesito para la nueva oposición. Los que no cuento con vosotros porque vosotros se supone que vais a aprobar para la nueva oposición, pero la necesito manipular. Entonces, descargar todo lo que podáis esta semana, si alguien no lo tiene ya descargado, y si os faltara algo me lo pedís y os lo envío, ¿vale? Que no hay ningún problema, pero necesito poder toquetear ahí. Y no quiero que volváis, que vayáis a buscar cosas y no las tengáis. Ya os digo que tenéis esta semana. Lo siguiente, nos queda la clase de la semana que viene y a continuación el día, a ver que mire, una agenda, a partir de me queda el 24 y a partir del 24, que intentaré hacer cosas de civil y tal, de jurisdicción voluntaria seguramente, y a partir de entonces los sábados, el primer sábado ya no va a haber clase el 31, la clase de esa semana se va a hacer el sábado 5 a la misma hora que el examen. Vamos a intentar hacer los días 5, 12, 19 y 26, los 4 sábados anteriores al examen, pues simulacros del examen. Ya se pondrá en contacto con vosotros Godoy para que le aseguréis quién va a ir, para no tener que fotocopiar ahí, a cargarnos el Amazonas para que luego vayan 4 gatos, ¿vale? Si no, pues lo pondremos también online para el que no pueda ir. Pero, a ver, la idea es intentar imitar lo máximo posible el día del examen. Reproducir la hora, reproducir los nervios, la forma de corregir, el examen lo más exhaustivo posible, etcétera. Eso solo se puede reproducir si vais físicamente, ¿vale? Es un día a la semana, tampoco vais a volver locas. Y además es el sábado, que en teoría es el día para rematar temas, pues bueno, si os vais 2 o 3 horas a hacer un examen presencial, yo os lo recomendaría. Él va a hacer los 2 primeros y yo haré los 2 últimos. Pues eso, avisaos estáis, ya os lo irá diciendo él cuando queden menos días y ya está. ¿Alguna necesidad en concreto? Porque tengo que trabajar para la semana que viene y sé que una de las cosas que tengo que mirar es jurisdicción voluntaria. Y recursos, tenía medio preparado un tema de recursos. ¿Alguna petición personal o que necesitéis que os eche una mano, un esquema de cualquier materia que os cueste un poco más? Bueno, si no la decís en este momento, siempre me podéis mandar un WhatsApp, ¿vale? Y yo esta semana voy a poner a trabajar en eso. Voy a terminar lo de los test de la ley de eficiencia. La ley de eficiencia, que sabéis que tenemos son como 3 bloques. Uno es la reforma de las leyes procesales, que se ha estudiado a lo largo de todos los temas. Otra es la Oficina Judicial del Municipio. Y otra es la creación de los tribunales de instancia. Y de eso van a preguntar, además varias preguntas. Entonces, por eso estoy terminando esta semana pues el test específicamente solamente de eso, por bloques también. El desplegable va a diferenciar Oficina Judicial de Municipios, tribunales de instancia y así. Vale, pues ya quedamos así. Si alguien tiene alguna necesidad, que me lo diga lo antes posible para tener yo tiempo esta semana para prepararlo, ¿vale? Y si no, pues nos vemos la semana que viene. Venga, pues un saludo. Hasta luego. Venga, a seguir dándole caña, que no nos queda nada. Gracias, Jesús. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.